¿Bien ahí, chicos? Sí, doctor. Perfecto. Bueno, esta primera clase vamos a hablar un poquito que corresponde al temario de la bolilla 1, de la primera bolilla de nuestros módulos, que es en relación a la introducción a la ontología rehabilitadora. Y si tenemos que definir o mencionar, cuando hablamos de rehabilitación oral, ¿a qué nos estamos refiriendo? Podemos decir que la rehabilitación oral es la parte de la odontología encargada de devolver la función estética y la armonía oral en el caso de pérdidas dentarias y grandes destrucciones o por problemas estéticos. La rehabilitación oral es una rama dentro de la odontología que combina en forma integral las áreas de la prótesis fija, prótesis removible, parcial y total, operatoria, oclusión, ¿sí? Que vamos a ir viendo todo esto en detalle, desmenuzado a lo largo del año, pero también de la parte de implantología. La rehabilitación oral va a realizar un diagnóstico y un plan de tratamiento adecuado al paciente que requiere recuperar su salud bucal. Y a su vez, establece una estrecha relación con las demás disciplinas de la odontología, como ser la periodoncia, la endodoncia, la cirugía y la ortodoncia. Esta ciencia tiene como propósito restaurar los órganos perdidos del sistema masticatorio y recuperar así la función de todo el sistema estomatognático. Entonces, cuando nosotros hablamos de tratamiento rehabilitador y nos ponemos a pensar a qué nos estamos refiriendo, en qué nos estamos hablando, y bueno, cuando hablamos de tratamiento rehabilitador estamos hablando directamente de la prótesis, de la operatoria, de la endodoncia, de la periodoncia, de la oclusión, de la cirugía y de la ortodoncia. Y para entender un poquito más esto del tratamiento rehabilitador, ¿sí? Nosotros tenemos que poseer, ¿sí? Y tener un protocolo rehabilitador, ¿sí? A la hora de rehabilitar, y como recién les mencioné, que puede estar en relación a la hora, justamente a diferentes disciplinas, como ser operatoria, prótesis, oclusión, etcétera, como lo mencioné, nosotros tenemos que tener un protocolo rehabilitador, ¿sí? Para poder ordenarnos en nuestra rehabilitación. Entonces, si hablamos de protocolo rehabilitador, decimos que es un conjunto de acciones y procedimientos, y exámenes auxiliares solicitados para un paciente con características determinadas con el fin de recuperar su salud bucal. Un protocolo rehabilitador va a estar dividido básicamente en tres fases, ¿sí? Una fase que es la información, una fase que es el estudio de planificación y la última que es el tratamiento en sí, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Se me escucha bien? Sí, doctor. Sí, profe. Sí, doctor. Perfecto. Bueno, con respecto a la información, ¿sí? Bueno, la información en ese protocolo, y bueno, va a estar en relación a todo lo que nosotros podamos llegar a recabar de esos primeros datos iniciales del paciente, que es a través de la historia clínica, a través de radiografía, a través de fotografías y de modelos, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo en resumen cada una de estas tres fases, ¿sí? También tenemos el estudio y la planificación, ¿eh? Una vez que obtuvimos esa información, vamos a hacer el estudio y la planificación, a ver de lo que nosotros vamos a querer realizar, ¿sí? Realizamos una evaluación diagnóstica primero, podemos realizar montaje para ver y evaluar bien qué es la rehabilitación que nosotros que necesitamos realizar, también a través de un encerado diagnóstico, ¿sí? En este estudio de planificación, ¿sí? Uno lo que va a tratar es de llegar de un diagnóstico presuntivo, ¿sí? De lo que presumimos que puede llegar a tener el paciente, y cuando recabamos toda la información, ahí sí vamos a llegar a un diagnóstico de certeza. Y ahí vamos a ir directamente a la tercer pata, la tercera fase que vamos a ver acá, que es el tratamiento en sí, ¿sí? Que es el tratamiento en sí.
que puede ser endodoncia, operatoria, prótesis, periodoncia, ortodoncia, implantes y cirugía, como por ejemplo. Entonces vamos a ver vamos a hablar rapidito un poquito de cuando hablamos de información, ¿sí? ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, y esto ustedes ya habrán visto el año pasado respecto a la historia clínica, que sí, que saben que es un documento médico legal que surge del contacto entre el profesional de la salud, en este caso nosotros, ustedes como futuro odontólogo, y el paciente, donde se recoge la información necesaria para la correcta atención de los pacientes. Esta historia clínica, sí, tenemos que saber que el diagnóstico se va a realizar sobre la base de datos y hechos que nosotros fuimos recogiendo y que van a estar ordenadas sistemáticamente en esta historia clínica, que va a permitir juzgar mejor qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. Y entonces vamos a tener que dar un diagnóstico. Y cuando hablamos de diagnóstico hacemos referencia al análisis que se realiza para determinar cualquier situación y cuáles son las tendencias. Esta determinación se va a realizar sobre la base de esos datos que hablamos recién, que estaba volcado en esa historia clínica, ¿sí? que nos van a permitir juzgar qué es lo que le está sucediendo al paciente o qué es lo que tiene el paciente. Entonces vamos a ver que en ese diagnóstico, si vamos a poder tener un diagnóstico presuntivo, ¿sí? Que va a ser en base a lo que el paciente nos dice, a esos primeros síntomas que el paciente manifiesta y signos, ¿sí? Y finalmente nosotros, después de evaluar y ver todos los estudios complementarios, vamos a llegar a ese diagnóstico de certeza para poder hacer el tratamiento. Entonces, cuando hablamos de diagnóstico presuntivo, este tipo de diagnóstico se da como resultado de la historia clínica que uno realizó, en el cual el profesional logra registrar los síntomas declarados por el paciente, así como también los signos registrados por él durante la inspección clínica. Con esos datos obtenidos de este primer acercamiento al paciente, el odontólogo está en capacidad de emitir un diagnóstico presuntivo, es decir, hipotético, sobre cuáles son las posibles causas del malestar o enfermedad de su paciente. Y posteriormente, el profesional iniciará los procesos que le permitan corroborar su tesis, es decir, su diagnóstico de certeza. ¿Y cuáles van a ser esos procesos? Y bueno, vamos a ver, van a ser radiografía, modelo de estudio, fotografía, etc. ¿Sí? Y bueno, y acá tenemos, por ejemplo, ya sea toda la parte imagenológica, imágenes, fotografía, que es de mucha ayuda hoy en día en odontología rehabilitadora, también los modelos, ¿sí? Sí, hoy en día también tenemos estos modelos, nos van a brindar, nos van a dar información diagnóstica, que montado en articulador uno va a poder hacer evaluación de edéntula, de pieza dentaria, observar la oclusión, también realizar encerado de diagnóstico para poder llegar con mayor exactitud a un tratamiento, también para preparación de provisorios, maqueta de diagnóstico, para confeccionar la cubeta individual y también como evidencia legal ese modelo, ¿sí? Hoy en día también sabemos que estos modelos de yeso, como la imagen que vieron anteriormente, hoy en día también con las nuevas tecnologías, ¿sí? Y el avance en la odontología a través del CAD/CAM, también se pueden hacer estos modelos todo en forma digital. Y bueno, una vez que recabamos esa información, vamos a hacer, en base a estos datos, de esa primera información y de todo esto que fuimos recabando, vamos a hacer ya el estudio y la planificación, ¿sí? Vamos a hacer esa evaluación diagnóstica, ¿sí? Vamos a mirar clínicamente en base a todos esos datos que fuimos recogiendo, ¿sí? Vamos a montar en el articulador, ¿sí? Este dispositivo lo van a ver este año, ¿sí? En el área de oclusión, ¿sí? Que va a ser un elemento que también nos va a servir, como estamos viendo acá, de diagnóstico, ¿sí? Y también el encerado diagnóstico,
que el diagnóstico, en este caso vemos acá un modelo que tiene con el fin visualizar el resultado final que puede llegar a tener nuestra rehabilitación en términos cuando hablamos de estética y función, ¿sí? Inclusive estos se pueden hacer lo que se llama mock-up y se le prueba al paciente para que con resina para que vean cómo le quedó. Y obviamente, así como las nuevas tecnologías, así como acá tenemos modelos de yeso, la nueva tecnología nos permite hacer también hoy en día estos mismos a través digital y se hacen directamente, en lugar de ser vaciado en yeso, se hace impresiones como en este caso. Y bueno, tenemos toda información y llegamos a ese diagnóstico de certeza. O sea, nosotros sabemos que es el resultado de la síntesis entre el diagnóstico presuntivo e hipotético hecho en base a esos datos que el profesional ha registrado durante su observación clínica y todos esos métodos complementarios que le fui nombrando para diagnosticar al paciente, ¿sí? Y llegamos realmente a ese diagnóstico definitivo. Bueno, y cuando llegamos al diagnóstico definitivo, ahí sí pasamos a la tercera fase, que va a ser el tratamiento en sí, que el tratamiento va a depender, que puede ser de endodoncia, operatoria, prótesis, periodoncia, etcétera, como bien les mencioné al principio. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, doctor. Chicos, perfecto. Sí, Sí, sí. profe. Bien, bien. Bueno, y en ese tratamiento, en este tipo de tratamiento, bueno, uno debe conocer los componentes del sistema estomatónico, que está conformado por un componente dentario, peridentario, articular, muscular, nervioso. Esto ustedes ya vieron el año pasado en la parte de anatomía, ¿sí? Y bueno, nosotros sabemos que en ese tratamiento podemos tener diferentes opciones, se puede presentar para llegar a esa rehabilitación. Puede ser pérdida de dientes, destrucción dentaria, alteración de los tejidos dentarios o también problemas estéticos, ¿sí? Y en esa rehabilitación vamos a dividir en tejidos peridentarios y tejidos dentarios. Los tejidos peridentarios, ¿sí? Pueden haber disminución o pérdida, ¿sí? De esos tejidos, ¿sí? Alrededor de la pieza dentaria, o bien puede haber aumento. Y cuando hablamos de los tejidos dentarios, ¿sí? Estos tejidos dentarios pueden ser ausencia, ¿sí? Que haya ausencia de ese tejido dentario, que a su vez puede ser parcial o total, o puede haber directamente destrucción de esos tejidos dentarios, que también pueden ser parcial o total. ¿Sí? Bueno, acá tenemos imágenes, por ejemplo, de todo esto que estamos hablando, ¿sí? Desdentado totales, destrucciones parciales, ¿sí? Y bueno, entonces tenemos que agrupar todo esto que fuimos hablando para poder llegar a ese tratamiento, y podemos decir que podemos tener destrucción parcial de pieza dentaria, y bueno, la que se va a encargar de resolver esto va a ser la operatoria dental. Podemos tener ausencia o destrucción parcial de pieza dentaria por medio de la prótesis fija, ausencia parcial de pieza dentaria por intermedio de la prótesis removible, o directamente, en el caso que haya ausencia total, ¿sí?, de pieza dentaria, las prótesis total o prótesis completa, como se decía anteriormente. Tenemos que conocer también qué es la oclusión, ¿sí? En todo tratamiento rehabilitador va a ver que la oclusión transversalmente pasa en toda la disciplina. Y la oclusión es una disciplina que estudia la relación estática y dinámica de las superficies oclusales de los dientes, la articulación temporomandibular y el componente muscular, su diagnóstico y tratamiento, ¿sí? Después van a tener, así como estamos hablando de generalidades, después van a tener el área disciplinar de oclusión, le va a ir desmenuzando en sí cada tema, ¿sí?, de oclusión, ¿sí?, que van a ir viendo a lo largo del año. Lo mismo pasa con la operatoria dental, que es la especialidad de la odontología, que se ocupa de la restauración de las piezas dentarias afectadas por pérdida de sustancia producida por causas infecciosas, que pueden ser caries o no infecciosas, traumatismo, abrasiones, erosiones, anfracciones, anomalías,
y de solucionar determinados cambios de color, forma y posición de los dientes. Y la prótesis dental, por último, que es la especialidad de la odontología que se encarga de devolver la función, la anatomía, la fonación y la estética alterado del sistema estomatognático como consecuencia de la destrucción severa o pérdida de una o más piezas dentarias. Entonces acá le presenté a la oclusión, a la operatoria, a la prótesis, que vamos a ir viendo y vamos a ir desmenuzando. Bueno, hola chicos, ¿me escuchan? ¿Que se cortó? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, Perfecto. doctor, Sí. se le escucha. Bueno, creo que me quedé en esta diapo. ¿Puede ser? Esperen. Bueno. Bueno. Profe, ¿Sí? desde esa, si podría explicar desde esa, por favor. Perfecto. Bueno, arranco acá. Le decía que cuando hablamos de prótesis, ¿sí? La prótesis tiene dos acepciones. Por una parte, nos estamos refiriendo, cuando hablamos de prótesis, al procedimiento mediante el cual se repara artificialmente la falta de un diente o parte de él, ¿sí? El procedimiento, prótesis, ¿sí? Pero también tiene como acepción, cuando hablamos de prótesis, nos estamos refiriendo al aparato o dispositivo destinado a esta reparación. ¿Y cuál es la finalidad? ¿Sí? La finalidad es recuperar formas anatómicas, devolverle el funcionamiento biomecánico, dar estabilidad integral a las cajas dentarias y también por estética. ¿Sí? Dentro de las prótesis, ¿sí? En una de las diapositivas anteriores que les mostré, les dije que podían ser una prótesis fija, que vamos a ir viendo a lo largo de todo este año, una prótesis parcial removible y la total removible. Cuando hablamos de prótesis fija, ¿sí? Nos estamos refiriendo a aquellas que son aquellas que van fijadas, cementado o atornillado y que solo puede colocar y retirar el odontólogo. O sea, el paciente no lo puede retirar. Y cuando hablamos de prótesis parcial y completa removible o completa o total van a ver como sinónimos, ¿sí? Son aquellas que sí pueden ser removidas y colocadas por el paciente sin desmedro de su estructura, ¿sí? O sea, la prótesis completa, la total,
el paciente se puede colocar, ¿sí? Y se puede retirar. En cambio, la prótesis fija, no, ¿sí? Porque van cementadas o atornilladas. Entonces, si nos ponemos a pensar cuándo necesitaríamos un tratamiento de rehabilitación, vamos a ver que van a haber indicaciones para este tratamiento rehabilitador, que pueden ser pérdida de estructura coronaria, que a su vez van a ver que esa pérdida de estructura coronaria va a poder ser leve, moderada o severa, por traumatismo, por ausencia congénita de dientes, diastemas, también por resultante de tratamientos ortodóncicos o quirúrgicos, pérdida de piezas dentarias, por estética, o también indicaciones funcionales que se necesite o modificar también algún plano de oclusión. Bueno, van a ver que a través de la rehabilitación uno puede poder resolver estas causas, estas indicaciones que se necesitan. Bueno, acá vamos a ver imágenes, por ejemplo, de estos diferentes tipos de indicaciones que vimos, ¿sí? Y bueno, para finalizar, en todo este tratamiento restaurador, ¿sí? Que va a estar interrelacionado con todas estas disciplinas, ¿sí? Como le mencioné, periodoncia, prótesis, siempre hay que trabajar interdisciplinariamente, ¿sí? Porque van a ver que se relaciona, ¿sí? Se relaciona la periodoncia, la prótesis, la operatoria, la endodoncia, la oclusión. Entonces acá vamos a ver que en este circuito, ¿sí? Vemos acá esta primera imagen, ahí voy a poner el puntero láser, esta imagen, ¿sí? Donde viene la situación inicial, que a través de los estudios complementarios, ¿sí? Vamos a ir llegando a un diagnóstico, ¿sí? A través de ese diagnóstico, ¿sí? Que estamos sabiendo con certeza el tratamiento que vamos a realizar, se van a tomar unas impresiones definitivas para llegar a la resolución final del tratamiento. Bien, acá les dejo, chicos, la bibliografía, ¿sí? De esta primera etapa, de esta primer teórico, perdón, ¿sí? Y ahora aguardamos unos segunditos y vamos a continuar con la otra parte del teórico, que es de instrumental y dispositivo. Con respecto a esta parte del teórico, ¿alguien quiere hacer una consulta? ¿Sí? ¿Alguien quiere consultar algo puntualmente o que se haya cortado? O si no, aguardamos un segundito y vamos a compartir la pantalla para la otra clase teórica. ¿Todo bien, chicos? Sí, Doc, perfecto. Bueno, un segundito, vamos a compartir la pantalla para el otro teórico. Hola, buen día. ¿Se me escucha bien a mí? Buen día, Sí, profesora. Sí. doctor. Juan, ¿ya puedo empezar a compartir pantalla? Sí, perfecto, sí, se escucha perfecto, pues. Ahí se está viendo perfecto, podés maximizar y está, ahí está, perfecto. Ahí estamos. Bueno, ¿no hay ninguna pregunta con respecto a lo que habló el doctor previamente? Chicos.
No, profe, de mi parte no. No, No, profe, profe. se entendió bien. Bueno, bien, entonces vamos a empezar nosotros. El doctor Cristiani les hizo una primera aproximación sobre el camino que nosotros vamos a recorrer juntos este año, que en definitiva es el camino que van a recorrer ustedes de acá en adelante hasta el día que se jubilen. Este módulo tiene la particularidad de ser un módulo eminentemente técnico, ¿sí? Nosotros acá vamos a hablar de instrumental, vamos a hablar de materiales, no de biomateriales con la manera que lo vieron el año pasado en el área respectiva, sino de los materiales aplicados a situaciones en particular o a procedimientos en particular. Nosotros al final de este recorrido queremos que ustedes tengan las herramientas necesarias como para el año que viene, cuando pasen a las clínicas y ya se trate de casos clínicos concretos, ustedes puedan seleccionar entre esos materiales, entre esos instrumentos, entre esas técnicas de las cuales nosotros hablamos y puedan realizar un tratamiento exitoso en cada uno de sus pacientes. Yo no tengo problema que me interrumpan a mitad de la clase si me quieren hacer alguna pregunta. Como les comenté el día de la clase inaugural, los teóricos tienen un fin orientativo, como para que ustedes sepan hacia dónde encarar el estudio, cómo ampliar en base a los materiales o al material bibliográfico que nosotros colocamos en una lista al final de cada teórico. Entonces vamos a empezar con esto que es instrumental en operatoria dental. Ustedes van a ver que a medida de que nosotros vayamos avanzando en el año, vamos a ir un poco de lo más simple, por decirlo de alguna manera, hacia lo más complejo. Vamos a primero encarar toda la parte de restauraciones dentarias directas, para después pasar a las indirectas con el área respectiva de prótesis. Vamos a arrancar entonces con instrumental en operatoria dental. Yo siempre creo necesario hacer una diferenciación entre los conceptos de instrumento, instrumental e instrumentación. ¿Por qué? Porque esto es lenguaje técnico. Cuando nosotros hacemos la recapitulación al final, o cuando ustedes rinden examen final, si no promocionan, nosotros siempre hacemos la salvedad de que ustedes tienen que hablar con lenguaje técnico. Cuando ustedes vayan a la clínica no van a decir el aparatito ese que usábamos o la cucharita que usábamos, no. Cada uno de los instrumentos que ustedes van a manejar durante toda su vida profesional tiene un nombre y se aplica a una determinada situación en particular. Todo eso que nosotros vamos a utilizar para hacer procedimientos, tanto en operatoria dental como en prótesis, que son las dos grandes áreas de este módulo, se llaman instrumentos. Instrumentos que son el objeto que se utiliza para la ejecución de una tarea. Durante el protocolo de preparación y de restauración dentarias directas en este caso. El instrumental es la denominación que se da al conjunto de esos instrumentos. Y la instrumentación es la acción y el efecto de utilizar un instrumento. Entonces, instrumento es uno en particular. Instrumental es el conjunto, como ustedes ven en esa fotografía que tienen abajo, y la instrumentación es la acción de utilizar cualquiera de esos instrumentos. Esto es lenguaje técnico, ¿sí? Esta es una mesa para operatoria dental que está correctamente armada. Es mi idea de que cuando ustedes trabajen acá en el salón de preclínicas puedan tener un orden para trabajar durante los prácticos. Vamos a ver, no sé si ustedes ven mi cursor, el de color rosado. Sí, bueno, acá nosotros tenemos un oclusor. Tenemos instrumental de aislamiento, que los vamos a ir conociendo de a poquito. En la bandeja tenemos el instrumental de inspección, instrumental de preparación y abajo de restauración dentaria. Tienen una lámpara, tienen todos los instrumentos que van a utilizar para el pulido y
el hecho o la presentación de esta imagen es que yo quiero que les quede grabado de que ustedes a partir de ahora tienen que acostumbrarse a trabajar de forma ordenada. Y la única manera de trabajar de forma ordenada es que ustedes tengan todo el instrumental ordenado sobre la mesa, ¿sí? Para no pasar o que después se olviden en el bolso, saquen del bolso una goma para aislar o que les haya quedado el composite adentro de una mochila. Todo lo que ustedes necesitan tiene que estar sobre la mesa al momento de trabajar. Y esto no se olviden de hoy hasta el día que se jubilen. De esa manera ustedes van a poder hacer un procedimiento exitoso en el menor tiempo posible. Cuanto más ordenados sean, es más rápido el trabajo. ¿Cómo se clasifican los instrumentos en operatoria dental? Existen 3 grandes grupos: los instrumentos auxiliares o complementarios, los instrumentos activos cortantes, que pueden ser manuales o rotatorios, y los instrumentos de restauración. Hoy vamos a hablar de los instrumentos auxiliares o complementarios y los activos cortantes. Los instrumentos de restauración son todos los que ustedes van a utilizar para llevar el material a la cavidad preparada, para hacer después, luego, más tarde el pulido, pero eso lo vamos a ir desmenuzando un poquito más a medida que trabajemos ya en preparaciones dentarias durante los protocolos que son los próximos teóricos que vienen a continuación. Yo ahora quiero que ustedes empiecen a conocer la primera parte de los instrumentos. Dentro de los instrumentos auxiliares tenemos la bandeja metálica, donde va ahí colocada la llamada tríada exploratoria: el espejo, la pinza para algodón y el explorador. Acá tenemos un fresero, acá es donde ustedes van a colocar sus fresas, las fresas y las piedras que nosotros le pedimos. Este es un tipo de fresero. Ustedes pueden traer, vienen algunos que son en forma rectangular, que parecen más bien una cajita, vienen de este tipo, no importa cuál sea. Lo importante es que sea de acero inoxidable para que ustedes puedan esterilizar el año que viene. Un vaso Dapen, este vasito que seguramente ustedes ya lo conocen, de biomateriales, y pueden utilizar o no lupas. Ese conjunto de instrumentos, la característica que tienen de los instrumentos auxiliares o complementarios, son los que ustedes van a utilizar en la primera fase de cuando el paciente más adelante se sienta en el consultorio. Ustedes con eso van a poder observar la boca del paciente con el espejo, llegar a esas áreas que son más alejadas o más difíciles de ver a simple vista. Van a poder con la pinza de algodón llevar pequeños algodones o secar si es necesario. Son muy útiles durante el procedimiento de aislamiento para llevar los rollos de algodón, pero eso es un teórico que viene más adelante. Y el explorador, perdón, yo me adelanté, pero el explorador, este instrumento que ustedes tienen acá, que tiene como un ganchito a nivel de la punta, ese explorador se utiliza, antiguamente se utilizaba para la detección de caries. Seguramente ustedes hace muchos años, cuando eran más chiquitos, iban al odontólogo. El odontólogo hacía un recorrido, sobre todo en la zona de los surcos oclusales, en el sector posterior, para ver si había caries. Hoy en día eso no se utiliza con esa finalidad, porque se ha comprobado que al ustedes hacer ese recorrido sobre, eso que sienten de fondo es un avión que está puesto en el campus, al hacer el recorrido sobre los surcos oclusales, si alguno tuviera infección, si alguno tuviera caries, y ustedes después recorren otras piezas dentarias que están sanas, ustedes pueden hacer pequeños microcultivos de esos microorganismos. Entonces, eso hoy en día no está indicado para el diagnóstico de caries. Y les hago esta aclaración porque en la mayoría de los libros que ustedes consultan van a ver que ese instrumental, su primera indicación era para diagnóstico de caries, pero bueno, la odontología, la operatoria
dental, la prótesis son áreas o disciplinas que están en constante avance, en constante investigación, y por ahí procedimientos que se hacían hace unos años hoy ya no. La utilización o sea, hoy se utiliza el explorador para detectar si hay, si hay bordes que no adaptan bien de las restauraciones, si hay bordes defectuosos en las restauraciones, más bien para ese tipo de indicaciones, pero ya no para diagnóstico de caries. Dentro de los instrumentos activos cortantes, si voy rápido me avisan, dentro de los instrumentos activos cortantes tenemos instrumentos de mano e instrumentos rotatorios. Acá de nuevo hago la salvedad de que en los libros hay una mayor cantidad de instrumentos, pero que muchos de ellos, como las hachuelas, los cinceles, hoy ya no se utilizan. Entonces nosotros vamos a hablar específicamente de los que ustedes van a conocer y van a utilizar en los trabajos prácticos. Los excavadores, que son estos que están a la derecha, en la primera imagen, que tienen como una forma de cucharita con bordes afilados, se utiliza para la eliminación de tejido dentario deficiente, de la dentina que está infectada, esa dentina que no es capaz de remineralizarse, y que está blanda, para eso van a utilizar esto. Luego tenemos los recortadores de margen gingival que se usan para la última parte del procedimiento de conformación y terminación de las preparaciones dentarias. Yo ahora me estoy adelantando un poquito a lo que es protocolo de preparación, pero para que sepan para qué se utilizan. Esto para regularizar todo el borde cabo superficial. Esto también es un término de nomenclatura que lo van a ir viendo más adelante. Y luego tenemos los dos grupos grandes de instrumentos rotatorios, que son las fresas, que son estas, que tienen esas especies de filos. No sé si ustedes ven con mi cursor. Y las piedras, que es esta última imagen que está a la derecha de la pantalla de ustedes. Los instrumentos activos cortantes de mano tienen partes, ¿sí? Una parte activa, que es lo que marca el circulito, una parte que corresponde al cuello, que es lo que une la parte activa con el mango, y el mango es el lugar donde ustedes lo van a tomar, donde van a hacer el agarre. La parte activa, en cualquiera de los instrumentos, se trate de un recortador de margen gingival o se trate de un excavador, es lo que va a ejecutar la acción, ¿sí? Es lo que va en directa relación con el tejido dentario. Perdón. El cuello es lo que une la parte activa con el mango. Este cuello, como en este caso, puede ser angulado, pero hay otros tipos de instrumentos donde el cuello es recto. Y por último tenemos el mango que puede ser recto o que puede ser facetado, es decir, como en un corte de hexágono, y que tiene una forma anatómica y que presenta estas estrías para que ustedes tengan un mejor agarre y un mayor control del instrumento. Eso es lo que corresponde a instrumentos activos cortantes de mano, es decir, recortador de margen gingival y excavadores. Ahora vamos a hablar de los instrumentos activos cortantes rotatorios. Dentro de este grupo tenemos en primer lugar a las piedras, ¿sí? Las piedras se utilizan en esmalte. Esa es una pregunta típica de parcial o de final. Se utilizan en esmalte. Tienen la función de cortar por fricción y de desgaste. Se utilizan en esmalte, cortan y desgastan. Está formado por diamantes aglutinados, que son estas pequeñas irregularidades que ustedes ven en la parte activa, y tiene una parte activa, que es la que está en relación con el tejido dentario, un cuello y un vástago, ¿sí? Este vástago es el que se va a introducir en el instrumento, ahora el dispositivo impulsor, como vamos a ver más adelante. Entonces retomamos.
¿Me escuchan, chicos? Sí, 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 perfecto. doctora. ¿Sí? Bueno. La parte activa está formada por cristales de diamante sintético aglutinado sobre la superficie. Eso es lo que le da esa irregularidad de la parte activa. En el centro hay un núcleo metálico y sobre ese núcleo metálico están los aglutinados, que son las partículas de diamante, y el aglutinador, que es el que permite la unión entre los aglutinados y ese núcleo metálico. Poseen diferentes formas, como vamos a ver más adelante, para desarrollar diferentes funciones. Lo importante está acá, en esta parte activa, que es lo que les va a permitir a ustedes diferenciar de la fresa, que es el otro instrumento que vamos a ver más adelante. El vástago se inserta en el instrumento o el dispositivo impulsor, que es el que recibe la fuerza y es el que va a permitir que esta parte activa realice el giro sobre los tejidos dentarios, produciendo el corte y el desgaste. Como dice acá abajo, esta parte activa se presenta en diferentes tamaños que va a depender, acá dice depende de la utilidad, pero depende en realidad del tamaño de la pieza dentaria y del tamaño de la lesión o de la preparación dentaria que ustedes están realizando. Esas eran las piedras, estas son las fresas, ¿sí? Las fresas generan un mecanismo de corte. Las piedras, ¿qué hacían? Cortaban y ¿qué más? Desgastaban. Y desgastaban, ¿sí? Las fresas solamente cortan. Tienen un borde de ataque que es donde se encuentra el filo. No sé si ustedes llegan a ver bien en esta imagen, pero los filos se disponen en forma de S itálica. Tiene a su vez unos centros de escape que son los que permiten que todos esos residuos producidos por el corte puedan escapar y no se les aglutine todo en la parte activa, de manera que ustedes no puedan ver la preparación que están realizando. Igual que las piedras, tiene una parte activa, la que está en relación con el tejido, un cuello, que es el que une la parte activa con el vástago, y el vástago, que es el que va a ir insertado en el dispositivo impulsor. Entonces, recapitulamos. ¿Cuántos grupos de instrumentos teníamos en operatoria dental? 3. 3. ¿Cuáles eran esos 3 grupos? Los auxiliares, activos cortantes y de restauración. Y de restauración. Muy bien. Dentro de los instrumentos auxiliares o complementarios, ¿qué grupo de instrumentos se agrupaban ahí? Los de exploración. De exploración, muy bien. Y además, La bandeja metálica, la la triada bandeja. y La triada es la de exploración, ¿sí? ¿Qué más? y el fresero. El fresero y una lupa, si ustedes llegaran a utilizar una lupa o un vasito de Appen, ¿sí? Bien. Dentro de los elementos activos cortantes teníamos 2 subgrupos. ¿Cuáles eran esos? El de mano, De mano y que corresponde a rotatorio. excavadores y recortador de margen gingival, y los rotatorios de fresas, que componen las fresas y piedras. Exactamente. Dentro de los instrumentos que ustedes van a utilizar para cortar los tejidos, ustedes tienen algunos que lo utilizan solamente con su mano y otros que necesitan de dispositivos impulsores de aire neumático, como son, vamos a ver más adelante, la turbina o el micromotor con el contraángulo. Bien, ¿hay alguna diferencia entre la parte activa de una fresa y una piedra? Sí, la hay. Sí la hay. ¿Cómo vos te darías cuenta que esto es una fresa y que esto es una piedra?
Por la parte activa que tiene cada una. ¿Qué tiene la parte activa o qué particularidad tiene la parte activa de una fresa? Una tiene Que filo tiene y un la borde otra tiene cortante en filo forma de variado. citálica. Exactamente. ¿Y la piedra? Que tiene Presenta una variedad de irregularidades. diamantes sintéticos aglomerados. Muy bien, Juan Emilio, bien, bien, perfecto. Entonces, una tiene filo, las fresas, y las otras tienen partículas de diamante aglutinados, ¿sí? Y ustedes tocan una piedra y es como granulitos, ¿sí? Al tocar con el dedo son como granulitos. Perfecto. Dentro de los instrumentos activos cortantes rotatorios, ¿cuáles son estos que se encuentran acá abajo en la imagen? ¿Qué son, piedras o fresas? Piedras. Piedras. Piedras, muy bien. Las que más vamos a utilizar o las que más van a utilizar ustedes para hacer preparaciones en operatoria dental son la redonda, la forma está determinada en la parte activa, la periforme, la troncocónica y la cilíndrica, ¿sí? Esto suele ser eventualmente una pregunta de parcial y pregunta de examen final, porque nosotros queremos saber que ustedes reconozcan los instrumentos, ¿sí? Porque por ahí el año que viene el profesor de la clínica está haciendo una demostración y les dice, Juan, pasame una piedra troncocónica, y ustedes en el alboroto le pasan una cilíndrica, le pasan, y después el reto lo recibimos nosotros. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes no solo reconozcan la diferencia entre instrumentos de un grupo o de otro, sino que reconozcan también la forma que tienen esos instrumentos, porque se van a utilizar para determinados procedimientos dentro del protocolo de preparación y de restauración. La primera es ustedes van a decir, ay, es medio redundante lo que está diciendo la doctora, pero es un concepto que por ahí no suele quedar claro y por eso lo repito. La piedra redonda, que es la primera imagen que ustedes tienen a la izquierda, tiene en la parte activa una forma circular y el tamaño de este circulito es variable. Lo que yo les pido es que cuando ustedes hagan la compra de la piedra, tanto de la piedra como de la fresa redonda, es que compren en tamaño pequeño y mediano. ¿Por qué? Porque por ahí en las casas dentales ya les suelen preparar el paquetito con todas las cosas que ustedes necesitan para este módulo, y por lo general el tamaño que les ponen de fresas y de piedras redondas es grande, ¿sí? Si ustedes tienen que hacer una preparación en una pieza dentaria inferior o en un lateral, por ahí esas piedras tienen un tamaño demasiado grande para hacer una preparación y eliminan mucho más tejido del que en realidad necesitan. Entonces, de que sea un tamaño chico, un tamaño mediano. La segunda, empezando desde la izquierda, es la forma periforme. ¿Por qué es periforme? ¿Por qué le parece que se llama periforme? Porque tiene forma de pera. Porque tiene forma de pera, sí, y la doctora está preguntando pavadas, pero no, es una cosa que a ustedes se les va a quedar grabado después, ¿sí? Los lados se separan ligeramente hacia el extremo y este remata en un borde redondeado. También, como cualquiera de las otras formas de instrumentos rotatorios, el tamaño es variable. Luego tenemos a la troncocónica, ¿sí? La troncocónica, que es como, no les quiero decir la inversa que la anterior porque después se terminan confundiendo, pero en este caso, los dos lados tienden a unirse en el extremo. En el caso anterior se separaban hacia el extremo. En la troncocónica tienden a unirse, ¿sí? Puede terminar en un extremo plano, como es este caso, o puede terminar en un extremo redondeado, ¿sí? Como en el caso anterior. La puntita puede ser redondeada o puede ser mochada, ¿sí? Bien plana. Y por último tenemos a la cilíndrica, ¿sí? Que los lados son paralelos entre sí, culminan en un extremo que también, como en el caso de las anteriores, puede ser redondeado o puede ser plano.
En este caso, la longitud de las cilíndricas puede ser larga o extra larga. La extra larga en general la van a utilizar para preparaciones indirectas. Las que ustedes van a utilizar para trabajar con nosotros en operatoria dental, en preparaciones directas, que van a ser las primeras que van a realizar, les pedimos una cilíndrica de longitud normal o apenas larga, ¿sí? Entonces, estas son las formas más comunes de los instrumentos que nosotros vamos a utilizar, lo que no impide de que existan otro tipo de formas. La redonda, la periforme, la troncocónica y la cilíndrica. ¿Estamos hasta ahí? Sí, doctora. Bien, Karen. Bueno, en este caso, ¿son piedras o son fresas? Fresa. Fresa. Bien, a ver, Ivana López, ¿por qué son fresas y no piedras? Porque tienen el filo en forma S itálica. Bien, porque tienen el filo, ¿sí? Entonces, las formas más comunes de la fresa, que no le voy a volver a explicar otra vez, pues ya expliqué los fundamentos en la anterior, pero tenemos la redonda, la fresa en forma de llama, la fresa periforme, la cono invertida y la troncocónica, ¿sí? En este caso yo no les voy a pedir los 5 tipos de fresas, ustedes deben conocer que estas son las más utilizadas en operatoria, pero ustedes respeten la que les pedimos en la lista, ¿sí? Profe, Entonces, disculpe, la sí. cono invertida es la anteúltima. La anteúltima, ¿sí? Ah, ya. Es un conito con la base hacia el extremo. Ok. Redonda, forma de llama, periforme, cono invertida y troncocónica. ¿Estamos? Sí, profe, perfecto. ¿La última cómo dijo, profe? Troncocónica. Es como la última de la diapositiva anterior, como la última de la piedra. Bien. Tanto las fresas como las piedras, ustedes no la utilizan con la manito, con los deditos, sino los utilizan con estos dispositivos rotatorios de impulsión neumática, que pueden ser de baja velocidad, como es el micromotor y el contraángulo, que son los dos que tienen a su izquierda, o la turbina que tienen a la derecha. Esto es baja velocidad y esto es alta velocidad. La cantidad de revoluciones por minuto la encuentran en cualquiera de los libros. Es una pregunta sobre la que yo no hago demasiado hincapié porque es pan para hoy, hambre para mañana. Ustedes saben hoy, porque estudian de memoria, que baja velocidad es tantas revoluciones por minuto, velocidad media, y mañana no. A mí lo que me interesa es que ustedes van a utilizar los dos dispositivos, tanto de baja velocidad como el de alta velocidad, en distintas fases del procedimiento del protocolo de preparación, ¿sí? Entonces, micromotor y contraángulo, velocidad baja, turbina, velocidad alta. Este micromotor y el contraángulo van acoplados, ¿sí? Es un solo instrumento después cuando ustedes lo arman. Tanto las fresas como las piedras ustedes pueden utilizar en alta o en baja velocidad. Ese era uno de los grandes errores que tenía el apunte que nosotros vimos con el doctor Cristiani. En ese apunte decía que en baja velocidad se trabajaba con piedra y que en alta velocidad se trabajaba con fresa. No, tanto fresas como piedras, a pesar de que acá la imagen, bueno, no me di cuenta y son 2 fresas, pero tanto fresas como piedras se utilizan a alta y a baja velocidad. Pero hay una particularidad, ustedes no pueden utilizar una misma fresa para uno u otro dispositivo impulsor. Para el contraángulo micromotor, es decir, para baja velocidad, ustedes van a utilizar
el tipo de fresas o piedras que tengan esta terminación del vástago, ¿sí? Una forma de T. ¿Lo llegan a ver? ¿Cómo dijo Doc? ¿Puedes repetir, por favor? A ver, que tanto a alta o a baja velocidad ustedes pueden utilizar o fresas o piedras. Ahí estamos. Sí. Sí, pero la manera que va a encastrar esa fresa o esa piedra varía si se va a utilizar a alta o a baja velocidad. Si ustedes van a trabajar con un micromotor y un contraángulo a baja velocidad, van a utilizar una fresa o una piedra que tenga una terminación de vástago como esta imagen que ustedes tienen a la izquierda de su pantalla. Es como una formita de T. Esto les va a permitir generar una traba mecánica en el instrumento. Nosotros les vamos a enseñar a utilizar cuando ustedes vengan acá al práctico, ¿sí? Entonces, el tipo de traba es una traba mecánica para micromotor y contraángulo. En cambio, si ustedes van a utilizar una fresa o una piedra para turbina, la terminación del vástago es lísita, no tiene esa formita de T. Porque ahí el instrumento encastra solo por fricción. También le vamos a enseñar cómo se coloca la fresa y la piedra en una turbina. ¿Quedó claro esa parte? Sí, profe. Sí, profe. Sí, está bien. Entonces, si yo les digo, pasame una fresa redonda para micromotor, ustedes seleccionan la de la izquierda o la de la derecha. Izquierda. Izquierda. Termina en La forma de la T. izquierda, muy bien. Si yo les pido una piedra, una fresa periforme o una piedra periforme para turbina, ¿la de la derecha o la de la izquierda? La Derecha. derecha. La de la derecha. Bien. Otro concepto que es importante que ustedes lo tengan incorporado cuando trabajan con instrumental rotatorio es la técnica de fresado, ¿sí? La técnica de fresado implica que deben cumplirse con 2 tiempos y una etapa intermedia de refrigeración entre esos tiempos. Esa técnica de fresado significa que ustedes cuando trabajen con micromotor o con turbina sobre el modelo no van a aplicar el instrumento sin parar, no. Ustedes tienen que respetar un tiempo que va el instrumento apoyado sobre el tejido dentario y un momento donde tienen que sacar ese instrumento o alejarlo un poquito, ¿sí? Entonces, el tiempo de aplicación es de 3 segundos. No significa que ustedes van a estar contando 1, 2, 3. No, eso después lo van haciendo de manera automática. Lo que yo quiero que les quede es que el concepto de que cuando ustedes trabajan con fresas o con piedras, con turbina o con micromotor, es decir, a alta o a baja velocidad, ustedes tienen que aplicar sobre el tejido, separar un ratito el instrumento, luego volver a aplicar, separar un ratito el instrumento hasta que ustedes finalicen con la preparación. El tiempo de aplicación, es decir, el tiempo de contacto de la fresa o la piedra con el tejido es de 3 segundos. El tiempo de intermitencia es de 5 segundos, es decir, un lapso que queda entre 2 aplicaciones. Ustedes colocan sobre el instrumento, separan 5 segundos, colocan otra vez 3 segundos sobre el tejido, vuelven a separar 5 segundos hasta que ustedes finalizan con la preparación. Y por último tenemos otro tema importante que es la refrigeración aire-agua. Este chorrito de agua que ustedes ven en la imagen, que sale por los 2 orificios que están bien cercanos a la zona de colocación del instrumento activo, bueno, le vamos a pedir a los doctores que apaguen los celulares porque me desconcentro. Contribuye a la disipación del calor
generado durante el momento del corte, es decir, el momento en que está el instrumento activo en contacto con el tejido dentario. Todo el tiempo, mientras ustedes están operando sobre una pieza dentaria, ustedes controlen de que el instrumental, el dispositivo, tiene que estar liberando estos chorritos de agua. Tiene que estar refrigerándose. ¿Por qué a ustedes les parece que es importante que la pieza dentaria permitir esta refrigeración durante el tiempo de preparación dentaria? Para que no afecte la pulpa. Para que no afecte la pulpa, bien, y que no afecte la pulpa, ¿por qué? Porque genera calor. Porque se genera calor, ¿sí? Lo que ustedes generan durante la aplicación de un instrumento activo cortante rotatorio es calor friccional, ¿sí? De la misma fricción del instrumento con el tejido dentario. Ustedes, la única manera que tienen de compensar para que esa pieza dentaria no se recaliente y para que no se produzca una lesión de la pulpa es respetando la técnica de fresado y respetando que el dispositivo impulsor neumático tenga refrigeración. ¿Está? La técnica de fresado no es un capricho nuestro, es una manera que ustedes tienen de preservar la vitalidad de la pieza dentaria sobre la que ustedes están trabajando. ¿Quedó claro ese concepto? Sí, profe. Bien. Y ahora vamos a hablar de la toma del instrumental. Y ustedes van a decir, ¿qué le atacó a la doctora que pone una imagen de una mano? Y que esa mano tiene numeritos y que cada uno de esos numeritos significa una pieza dentaria, un dedo de la mano. Les pongo porque aunque a ustedes les parezca irrisorio, hay muchos compañeros a lo largo de toda esta carrera mía en docencia que no saben los nombres de los dedos de la mano, ¿sí? Entonces, cuando me explican en un examen final la toma del instrumental, no saben si el meñique es el pulgar, si el del medio es el anular. Entonces, acá tenemos en la imagen, el dedo gordo es el pulgar, el que le siguen, con el que ustedes señalan, es el índice. El dedo del medio, ¿sí? Es el que queda entre los otros cuatro. El cuarto es el dedo anular, el del anillo, y por último el dedo meñique. ¿Estamos? Dedo pulgar, índice, medio, anular y meñique. ¿Por qué es importante saber los nombres de cada uno de estos dedos? Porque es la manera de que ustedes van a poder explicar correctamente la toma del instrumental y ejecutar. Tenemos 3 tipos de toma para los instrumentos en odontología. La primera, que es la toma de lapicera, que es la primera imagen que ustedes tienen a la izquierda de su pantalla. La toma de lapicera modificada, que es la del medio. Y la toma dígito palmar, que es la imagen que ustedes tienen a la derecha de la pantalla. ¿Por qué es importante conocer la toma del instrumental y ejecutarlo de la manera correcta? Porque es la única manera de que ustedes tengan un control del instrumento, especialmente cuando trabajen con instrumentos activos cortantes rotatorios, ¿sí? Si ustedes no sujetan con suficiente firmeza la turbina o el micromotor, lo que ustedes pueden pasar es que ustedes terminan lesionando tejidos blandos. La toma de lapicera. En la toma de lapicera tenemos el dedo índice y el pulgar. El pulpejo de ambos dedos es lo que sostiene el instrumento. Por otro lado, el lateral del dedo mayor es el que sirve de apoyo, ¿sí? Los últimos 2 deditos, el anular y el meñique, son los que van a utilizar ustedes para hacer el punto de apoyo que estabiliza la mano. El mango descansa en este pliegue interdigital entre el índice y el pulgar.
Volvemos de nuevo. La presa, la prensión, ustedes la hacen con el índice, con el pulgar, con el pulpejo de ambos dedos, descansa sobre la parte lateral del dedo mayor, y los últimos 2 deditos es lo que ustedes van a utilizar para hacer punto de apoyo sobre la misma pieza dentaria o sobre una pieza dentaria vecina. De esa manera, ustedes se aseguran un control correcto del instrumento cuando están trabajando. ¿Dónde descansa el mango? El mango descansa en el pliegue entre el índice y el pulgar. Sí, te escucho. No, quería saber nomás cuál es la toma que más utilizamos. ¿Todas? ¿O Y por lo generalmente general, alguna? la de lapicera o lapicera modificada. En principio la lapicera modificada porque es la que ustedes tienen el instrumento sujetado más cerca de la parte activa. Después, a medida que ustedes se van teniendo un poco más de soltura, un poco más de práctica, ya pueden hacer una toma de lapicera. ¿Sí? Gracias, doctor. Entonces, ¿quedó claro la toma de lapicera? De todas maneras, yo pregunto las 3. Cuando tengo que preguntar, yo pregunto las 3. Así que no Profe. me vayan a tirar una sola. Estudian las 3. Bueno. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Cómo? ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, decime, Brian. ¿La toma instrumental sirve para cualquier sector, las 3, o para cualquier diente, o va cambiando? La toma del instrumental sirve para cualquier sector de la boca, ¿sí? Lo único que va a variar es donde ustedes van a hacer el apoyo, ¿sí? El apoyo siempre tengan presente, es decir, donde van a descansar los últimos dedos, que sea o sobre la pieza dentaria, si se puede, o si no, sobre una pieza dentaria vecina. De todas maneras, es algo que ustedes lo van a entender mejor cuando estemos acá en el trabajo práctico y nosotros les podamos hacer la demostración. Pero bueno, estos conceptos ya los tienen que ir conociendo. No sé si te contesté, Brian. Sí, profe, gracias. Dale. Bueno, en el centro tenemos la toma de lapicera modificada, ¿sí? La prensión se hace con el pulpejo del pulgar, con el pulpejo el pulgar, el dedo gordo, el pulpejo del índice, y sujetan el instrumento junto al dedo mayor. Es bastante parecida a la toma anterior, nada más que en este caso el mango puede apoyarse sobre las falanges anteriores del dedo índice. Ustedes van a tomar el instrumento mucho más cerca de la parte activa. Esa es la diferencia entre la forma modificada de la toma de lapicera que les expliqué recién. ¿Sí? Entonces, se sujeta casi de la misma manera de la anterior, descansa un poquito más sobre el dedo mayor, pero lo sujetan bien cerquita de la parte activa. ¿Estamos? Ya se me durmieron. ¿No, no? Sí, doctor. Sí, sí, ¿Si es que te dormiste o si es que entendiste? sí estamos. Bueno, y por último tenemos la toma dígito palmar, que es la toma de la imagen que ustedes tienen más a la derecha de su pantalla. El mango del instrumento se sujeta contra la palma de la mano o con el concurso de los dedos. El 2, el 3, el 4 y el 5 serían el índice, el medio, el anular y el meñique. El apoyo está dado por la punta del pulpejo del dedo pulgar y en este caso sí o sí ustedes tienen que hacer el apoyo en una pieza dentaria vecina. Es un poquito más rebuscada esta toma de instrumental. Vamos a tratar de manejarlo con la lapicera o lapicera modificada. ¿Sí? Eso me parece que con esas tomas ustedes van a tener un poco más control, sobre todo en este primer contacto que ustedes van a tener con los instrumentos. ¿Estamos? Sí, doctor. Bien. Esta es la bibliografía instrumental en operatoria dental. Lo pueden encontrar en cualquier libro de operatoria dental.
Yo les recomiendo los dos primeros o el libro Operatoria Dental o el Atlas de Operatoria Dental del doctor Lanata. También lo pueden encontrar en Barrancos Money, pero Barrancos Money habla mucho de instrumentos que ya casi no se están utilizando. Por último es un libro de Graham Mount, que es un libro que está bastante lindo, pero que no sé si en este momento lo tienen a disposición en biblioteca. Lanata y Barrancos seguro está, ¿sí? O si no, pueden, pueden buscar en internet, instrumental en operatoria dental, no es algo que les va a costar mucho conseguir material. ¿Alguna preguntita? Sí, profe, quiero saber si el movimiento que hay que hacer para el contacto entre la parte activa y el diente, ¿cómo es? En el caso de fresas. ¿Vos te estás refiriendo al movimiento? Sí, o sea, nosotros tenemos que sacar una carie en este caso. El movimiento que tenemos que hacer, o sea, son cada 3 segundos, pero eso, el movimiento, quería saber cómo hacerlo. En realidad no hay un movimiento, es más bien un apoyo sobre el tejido dentario, ¿sí? Vos acordate que estás trabajando sobre un sustrato que no tiene un tamaño muy grande, o sea, no van a tener que hacer una preparación redondeada así grandota, ¿sí? Por lo general o son puntos o son surcos en la gran mayoría de los casos, y si la lesión de carie fuera de mayor tamaño, ya vamos a recurrir más bien a una prótesis, a una preparación para prótesis. Lo que es el trabajo en operatoria dental son, digamos, técnicas mucho más conservadoras, entonces tiene más que ver con un apoyo del instrumento rotatorio o con el instrumento cortante de mano. El instrumento cortante de mano sí tiene una forma de utilizarse, pero eso se lo vamos a demostrar durante los prácticos, los que ustedes utilizan, o sea, los que ustedes mueven con su mano, pero el instrumento cortante que impulsan con micromotor o con turbina es más bien un apoyo sobre el tejido. No es que ustedes tengan que hacer un movimiento particular. Un apoyo y una ligera pincelada, si te lo tengo que describir de alguna manera. Bueno, pues gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, cualquier marca de turbina tiene lo que es el refrigerante, ¿verdad? Cualquier marca de turbina, cualquier marca de micromotor, sí. Sí. Si ustedes me aceptan un consejo, nosotros no queremos dar marcas porque nosotros entendemos que la situación está complicada, pero si ustedes se compran hoy un buen micromotor y contraángulo y una nueva turbina, el día que ustedes hablan en el consultorio, ustedes siguen trabajando con eso. Lo mismo eventualmente cuando ustedes tengan que comprarse instrumental, el instrumental de acero inoxidable, cuanto mejor sea la calidad, ustedes lo van a poder seguir utilizando mucho tiempo más. Así que si en eso pueden hacer una pequeña inversión, yo les recomiendo. Nosotros no trabajamos con marcas desde hace muchísimos años porque entendemos que la situación particular de cada familia por ahí no permite que nosotros generalicemos con alguna marca en particular. ¿Alguna otra pregunta?